Muy estimados amigos, salve María. Sean bienvenidos a una charla de formación más con los heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros es una verdadera alegría podernos reunir semana a semana para compartir de los temas de la Santa Iglesia Católica. Y hoy quería compartir con ustedes un tema espectacular que es el tema sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó después de la muerte? En la charla de formación pasada, pues vimos por qué es bueno meditar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta queremos meditar un poco de qué pasó después. Pero antes de entrar en el tema, quería pues agradecerles a todos ustedes, porque ya llegamos a 1 millón de suscriptores. Ya muchos de ustedes lo saben. Y siempre decimos que para nosotros no son apenas suscriptores, no son un número, sino que son almas. Ya somos más de 1 millón de almas, una gran familia. Así que si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, no tenga pena, no tenga miedo. Suscríbase ahora y haga parte de esta gran familia. La verdad que fue una gracia muy especial haber llegado a este logro de este número tan simbólico, un Viernes Santo. Justamente el día en que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Fue el día en que Él nos mostró su amor. Hay una frase del Evangelio que dice: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Justamente fue en este día en que nuestro Señor dio la vida por todos nosotros. Así que no solo es muy simbólico, sino que es lindísimo el hecho de haber llegado a esta meta un día tan especial como el Viernes Santo. También quería pedirles a todos ustedes que sean evangelizadores y que dejen su like a este video, lo compartan con más personas y que también nos escriban en comentarios. La charla de hoy, pues infelizmente no tengo una presentación de PowerPoint que mostrarles a ustedes. No es así como que algo muy sensacional, pero sí es algo muy profundo y por lo cual también espero que la Santísima Virgen pues toque los corazones de todos nosotros y nos llene de alegría, de ufanía y de confianza. Así que vamos antes de comenzar, a rezar un Ave María pidiendo a la Santísima Virgen que bendiga especialísimamente esta charla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Resurrección, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la verdad que hablar de todos estos temas da una cierta, ¿cómo decirlo?, una cierta inquietud de uno no poder transmitir con la fidelidad de las palabras, poder contar tal cual como cuando uno lo estudia. Y es un reto realmente poder llevar a todos ustedes pues todo esto que uno aprende un poco para intentar compartirlo. El día de hoy, la verdad que me animo a leer con ustedes algunos trechos de algunas videntes que han visto cómo fue y qué fue lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el Evangelio no puede entrar en todos los detalles. Lo sabemos porque, bueno, incluso San Juan termina diciendo que si se escribiese todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían las bibliotecas del mundo para contener esos libros. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en la época escribir no era como hoy en día, que uno llega, coge un papel y empieza a escribir. En aquella época se escribía en pergamino. Esos pergaminos eran hechos de una manera pues bien artesanal, eran costosos. También, bueno, la tinta era una tinta orgánica, no había nada industrial y nada químico como hoy en día. Entonces, cuando alguien iba a escribir, pensaba muchísimo
en qué iba a escribir, cómo lo iba a escribir y en intentar resumir al máximo todo para poder ahorrar. No en el sentido de querer ahorrar por el ahorrar, sino por lo difícil que era justamente el poder escribir, darse ese lujo de poder escribir todos los detalles. Así que por eso los santos evangelios son muy resumidos. Pero también ese lado de misterio, ese lado de aquello que falta, también deja muchísimo para uno poder, digamos, imaginar de la forma obviamente más devota y más de acuerdo con la Santa Iglesia Católica, qué fue lo que pasó en esos momentos. Y algunos santos, algunas santas sobre todo especialmente, Beata Ana Catalina Emmerich y tantas otras, que tuvieron visiones detalladas de qué fue lo que sucedió. Incluso hoy en la mañana escuchábamos una homilía de nuestro fundador y él contaba que Jesús se le apareció a Santa María Magdalena, eso sale en el Evangelio. Y él decía, menos mal se le apareció a Santa María Magdalena, porque las mujeres guardan los detalles, en cambio los hombres no son tan detallistas. Entonces el hecho de ella llegar al cenáculo y contarle a los discípulos, pues seguramente les contó con detalles, tal. Imagínense que si le hubiera aparecido un hombre, se me apareció el Señor. ¿Y qué dijo? No, que viniera a avisarles que se apareció. ¿Y cómo era? No, era él, o sea, sin detalles ni nada. En cambio Santa María Magdalena, de haber entrado en detalles, contándoles a los discípulos cómo estaba, el tono de su voz, tal. Tanto así que llegó hasta nuestros días cuando en el Evangelio, que ella lo reconoció al decir su nombre, María. Bueno, entonces quería comenzar un poco esta charla leyendo un poco de una de las visiones de Beata Ana Catalina Emmerich sobre cómo fue que pusieron a nuestro Señor en el Santo Sepulcro. La verdad que, bueno, el tema de esta charla no es propiamente la pasión, sino qué sucedió después. Nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos, fue bajado de la cruz por José de Arimatea, Nicodemos, y se lo entregaron a la Santísima Virgen en sus manos. Incluso hay una famosa escultura que se llama La Pietà, que representa ese momento. Imagínense a la Santísima Virgen recibiendo en sus manos el cuerpo sacrosanto de su divino Hijo. ¿Qué paralelos no habrá hecho ella cuando lo recibió por primera vez en la gruta en Belén? Recordemos, eso nos lo contaba el doctor Plinio Correa de Oliveira, que él decía que hubieron dos miradas que fueron las dos miradas más importantes de la historia. La primera, que el niño Jesús le hizo a la Santísima Virgen en Belén cuando nació, la primera mirada que cruzaron, y también la última mirada que cruzaron cuando nuestro Señor, antes de morir, seguramente antes de exclamar y expirar, le dio una última mirada a ella. Y nosotros podemos imaginar a la Santísima Virgen recibiendo el cuerpo llagado de su divino Hijo, sus lágrimas mezclándose con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella seguramente con mucho amor besó cada una de esas llagas, seguramente limpió esas llagas con algún pañuelo, seguramente perfumó esas llagas. ¿Cómo habrá sido la oración de la Santísima Virgen María en ese momento? ¿Con qué amor? ¿Con qué cariño? Bueno, la verdad que ahí mismo que alguna vidente, alguna santa, tuviese una visión, ¿cómo describir eso? La verdad que las que son madres que nos están asistiendo, pues tendrán un poco más, alcanzarán un poquito más de lo que se siente una madre recibir el cuerpo de su hijo. Y aquí es donde entra propiamente el relato de Beata Ana Catalina Emmerich, cuando lo transportan hacia el sepulcro. Voy a leer para que nos metamos un poquito más en estos detalles. Los hombres pusieron el sagrado cuerpo sobre unas angarillas de cuero
cubiertas con un cobertor oscuro. Esto me recuerda el Arca de la Alianza. ¿Todos recuerdan el Arca de la Alianza? Que era esa arca que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Nosotros sabemos que en la vida de nuestro Señor Jesucristo no hay nada que sea coincidencia, no hay nada que sea mero acaso, sino que todo tiene un simbolismo, todo tiene un significado. Y qué bonito ver cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al serlo transportado desde el lugar de la crucifixión hacia el Santo Sepulcro, recordaba el Arca de la Alianza. Mejor dicho, el Arca de la Alianza quizás fuese apenas un símbolo, seguramente era un símbolo de este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que recordemos que también aquí hacemos alusión al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia. Nicodemo y José llevaban sobre sus hombros los palos de adelante, y Abenadar y Juan los de atrás. Aquí infelizmente no tendríamos que volver un poco en el libro para ver quién es Abenadar. Aquí no vamos a entrar propiamente en ese detalle. Enseguida venían la Virgen, María de Elí, su hermana mayor, María Magdalena y María de Cleofás. Después, las mujeres que habían estado sentadas a cierta distancia. Y aquí procuremos imaginarnos la escena, en nuestra imaginación ver los detalles, ver a Nicodemos, a José de Arimatea, a San Juan, a Abenadar, llevando el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María atrás, seguramente llorando de dolor, pero al mismo tiempo con una paz y una certeza de la victoria. Son esos arcos góticos que, solo viéndolos, cómo Nuestra Señora podría mantener la fe que la mantuvo, y al mismo tiempo el dolor de lo que acababa de suceder con ella. Atrás las mujeres seguramente llorando desconsoladas, la Santísima Virgen rezando por todos. Metámonos dentro de la escena, hagamos como que esa composición del lugar y nosotros incluyámonos en esta escena, como si estuviésemos ahí viendo, caminando un poquito más atrás, un poquito, y viendo todo esto. 2 soldados con luces iban delante para alumbrar en la gruta del sepulcro. Anduvieron así cerca de 7 minutos, cantando salmos en tono dulce y melancólico. Vi sobre una altura del otro lado del valle a Santiago el mayor, hermano de Juan, que los veía pasar y que volvió a anunciar a los otros discípulos lo que había visto. Recordemos que los discípulos huyeron. Nuestro Señor no tuvo la alegría de ver a todos sus discípulos junto con Él en este momento. Solo San Juan, que también huyó, pero luego volvió y estuvo junto con María. Pero los demás huyeron. Obviamente tenían algún peso en su conciencia por haber huido. Y aquí lo notamos viendo cómo Santiago veía todo de lejos. Se pararon a la entrada del jardín de José. Lo abrieron arrancando algunos palos que sirvieron después de palancas para llevar a la gruta la piedra que debía tapar el sepulcro. Cuando llegaron a la peña, levantaron el santo cuerpo sobre una tabla larga, cubierta con una sábana. La gruta, que estaba recientemente abierta, había sido barrida por los criados de Nicodemo. El interior estaba limpio y decoroso. Y aquí voy a parar para comentar un poco esto. Y es que tanto la limpieza y el decoro siempre brillaron con nuestro Señor Jesucristo. Y es algo también que debe brillar en todos nosotros. Es un acto de caridad, ser limpio, ser decoroso para con los demás. Y cuentan que incluso la gruta de Belén, San José la limpió antes, para hacerla de la forma más digna posible. Era humilde, era sencilla, lo que quieran, pero seguramente estaba limpia y ordenada. Lo mismo vemos aquí en el sepulcro. El lugar donde iba a estar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tenía que estar limpio, tenía que estar decoroso.
Incluso un detalle, voy a saltar un poquito en el tiempo. Si ustedes recuerdan en el Evangelio, cuando San Juan y San Pedro entran, encuentran las sábanas dobladas. Nuestro Señor al resucitar, no es así como con una persona de hoy en día que se levanta de la cama ni la atiende y queda todo de cualquier manera. No, todo quedó en perfecto orden. Nos muestra esa disciplina, esa limpieza, ese decoro. Vamos a continuar, paréntesis cerrado, y continuamos aquí. Las santas mujeres se sentaron enfrente de la entrada. Los 4 hombres entraron el cuerpo del Señor, llenaron de aromas una parte del sepulcro y extendieron una sábana sobre la cual pusieron el cuerpo. Doblaron las puntas de la sábana sobre el cuerpo y pusieron la tapa sobre el cuerpo, Y pusieron la tapa de un color oscuro y cerraron la puerta. Delante había 2 palos, uno horizontal y otro vertical, que formaban la cruz. La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro, que estaba aún a la puerta de la gruta, tenía la forma de un cofre o de una piedra tumular. Era bastante grande para que un hombre pudiera extenderse a lo largo, muy pesada, y solo con palancas pudieron los hombres empujarla delante de la puerta del sepulcro. La primera puerta de la gruta era de ramas entretejidas. Todo lo que se hizo en la gruta fue con faroles, porque la luz del día apenas penetraba. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo yace en el sepulcro, la puerta está cerrada. Podríamos decir que ahí fue la mayor derrota de la historia. Un hombre que vino a la tierra, un Dios que se encarna y termina de esa forma. ¿Cómo así? Podríamos decir, si todo terminase así, que nuestro Señor, entre 1.000.000 de camillas y con el corazón de rodillas, podríamos decir que fue un gran fracasado. Pero aquí es donde entra lo que decía San Pablo. Si sin la resurrección nuestra fe sería vana. Es que nuestro Señor no solo vino a morir por nosotros, vino también a morir y a resucitar por nosotros. Pero ahorita, en este momento, ahorita nosotros lo decimos 2000 años después, viendo hacia atrás, pero mantener la fe en ese momento, solo la Santísima Virgen la mantuvo. Por eso, ella es una de las razones por las cuales también ella es madre de la Iglesia. Y ahora quería compartir con ustedes también una meditación que hizo el doctor Plinio, imaginando cómo fue dentro del sepulcro. La verdad que hay una historia que... Luego les cuento la historia, vamos a entrar propiamente en cómo fue dentro del sepulcro. El doctor Plinio decía lo siguiente: yo imaginaría el santo sepulcro como algo completamente tosco. De hecho, era una cueva cavada en la roca, abierta en la piedra por los albañiles, por los obreros de José de Arimatea, que formaban tal vez una de las primeras empresas funerarias del mundo. Para quien supiese interpretar y conociese el gótico, mirando para aquello, percibiría que formaba un arco gótico, algo a la manera de un arco gótico. Un individuo en la época de nuestro Señor Jesucristo que no conociese el arte gótico, no le daría esa relación. Pero alguien conociendo el arco gótico, entrando y viendo la forma de la cueva, diría que es un arco gótico. Y el doctor Plinio decía algo muy curioso, y esto es lindísimo. Tal vez no se debiese imaginar que también Nuestra Señora entrase. Ella, en cuyo claustro nuestro Señor tomó la vida, viendo ahora el sepulcro donde está su divino Hijo muerto. Sería lancinante el contraste entre la Virgen Madre y la montaña de la piedra. La vida que comienza
y la muerte dando su golpe brutal. El crimen más inopinado, más satánico, más estúpido, si no fuese diabólico. Y esto es un contraste que hace entre el claustro virginal de la Santísima Virgen, donde se formó el divino cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y por así decir, el claustro, que fue esa cueva, ese sepulcro donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos concebir que ella juzgase no deber estar ahí, como una especie de protesta de las entrañas que lo generaron contra la entraña de piedra que lo va a contener, una incompatibilidad intransferible. Es más bonito suponer que todos salen, quedando ahí apenas el sagrado cuerpo, ultra aromatizado, aislado en la oscuridad completa, habiendo en la apariencia la victoria deslumbrante de la impiedad, de la vulgaridad, de la muerte, del pecado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el doctor Plinio también imaginaba algo muy lindo, y es que, solo voy a ver el horario, cómo estamos de tiempo, vamos bien, algo muy bonito. Y él decía que no sería bonito, no sería arquitectónico, una oscuridad completa. De hecho, una luz natural sería impensable ahí, porque la roca tapaba absolutamente todo. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de entrar a una cueva donde no entra absolutamente nada de luz. Uno puede poner su mano y no se ve nada. Bueno, tampoco dejaron ninguna vela, nadie hacía eso. Dejar una vela, en la época no habían velas, pero una lámpara o algo, no. Entonces, ¿cómo suponer que hubiese ahí alguna luz? El doctor Plinio imaginaba que de alguna manera los ángeles iluminaban una forma tenue el santo sepulcro, y como una forma de respeto para que el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo no estuviese en la oscuridad completa. ¿Y cómo imaginar la resurrección? ¿Será que la resurrección fue de un golpe, como un rayo, y nuestro Señor ya se levanta glorioso? ¿O podríamos imaginar también que fue a los pocos? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esa luz, a los pocos, iluminando cada vez más el santo sepulcro. De pronto, del propio cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, comienza a salir quizás una luz sobrenatural, sobre todo de sus divinas llagas. Nosotros no podemos imaginar que las llagas sean, a decir verdad, las llagas son una gloria para el guerrero, porque significan que él dio todo. Ahí está la muestra. Son, por así decir, unas medallas de honor para el guerrero, las llagas, las cicatrices. Y de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos imaginar que de sus santas llagas, no solo las manos, los pies y el costado, sino seguramente de todas y cada una de las llagas, de las coronas, de las espinas, de la flagelación. Nosotros tenemos aquí esta imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de esas llagas con alguna luz, algún brillo especial que llevaban, que eran una muestra de su victoria. También las legiones de ángeles que estaban ahí para adorarlo. Cristo muerto, acostado, en determinado instante, da señales de vida. La fosforescencia, esa luz de los ángeles, se torna una luminosidad y su alma inmediatamente glorifica a Dios Padre, haciendo un acto de amor al Espíritu Santo. La persona del Verbo se levanta con una majestad indecible y camina en el sepulcro transformado. De repente,
una catedral hecha de luces en medio a los cánticos de los ángeles. Llegando junto a la entrada, los ángeles ruedan la piedra y ahí el doctor Plinio decía lo siguiente: mis oyentes están imaginando que él se aparecería a Santa María Magdalena. No, todavía no. Varias santas, videntes, y también la piedad católica nos lleva a la conclusión que con seguridad a la primera persona que se enteró de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la propia Santísima Virgen. Y ella, nosotros podríamos decir que se enteró de dos formas. Una muy misteriosa y lindísima, que quiero compartir con ustedes también. Porque ¿qué pasa? La Santísima Virgen, los santos marianos dicen eso, que la Santísima Virgen tenía todos los dones. Obviamente, de todos los dones, aquellos que, digamos, ¿cómo decirlo?, que más se aplicarían a ella en el grado más alto. Entonces, uno de los dones que existe es el don de la permanencia eucarística que algunos santos han tenido. Y con seguridad, la Santísima Virgen también tuvo este don y en el grado más alto, que es el don de la permanencia eucarística. ¿Cuál es ese don? Que después de haber comulgado, la partícula, la hostia, no se deshace en el cuerpo y permanece la presencia eucarística, la presencia real del Santísimo Sacramento, en esa partícula dentro del cuerpo de la persona, dentro del alma de la persona. Y aquí nosotros también podemos ver cómo la Santísima Virgen sufrió también en su corazón la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ella comulgó el Jueves Santo y ella sentía en su corazón, teniendo esa presencia eucarística, todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Incluso sintió dentro de sí la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue eso? Es algo muy misterioso. Pero la Santísima Virgen fue, por así decir, el ostensorio, la custodia, donde estuvo la presencia real del Santísimo Sacramento todo ese tiempo. El cuerpo sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo estaba en el sepulcro, pero también estaba en la Santísima Virgen María. Y así como ella sintió la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su corazón, también ella sintió la resurrección en su corazón. ¿Cómo habrá sido la resurrección en esa permanencia eucarística que Nuestra Señora tenía dentro de sí? La verdad que yo creo que solo allá en el cielo podremos tener un poco de llegar a conocer con más profundidad qué significaría eso. Entonces, la Santísima Virgen, ella mantuvo la fe en la resurrección. Fue la única persona que mantuvo. Nadie en el mundo creía en la resurrección. Sin embargo, la Santísima Virgen mantenía la fe. Con un dolor indecible por ver a su hijo muerto, pero algo en su corazón: Él va a resucitar, Él va a resucitar, Él va a resucitar. Y de repente, varios místicos cuentan que fue el domingo a las 3 de la madrugada, la resurrección. Ella siente en su corazón esa resurrección, pero nuestro Señor Jesucristo no quería dejar de visitarla a ella en primero. Recordemos que Él resucitó, pero Él resucitó con cuerpo glorioso. Y el cuerpo glorioso no tiene barrera del tiempo, se mueve con la velocidad del pensamiento. Seguramente se apareció ante ella y los abrazos que le ha haber dado a la Santísima Virgen, las muestras de afecto, consolándola por haberlo visto sufrir tanto en la pasión. Recordemos que todos nosotros podemos tener un consuelo viendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la Santísima Virgen
no tuvo ningún consuelo. Y ella, más que nadie, se merecía ser consolada por nuestro Señor Jesucristo en este momento. Imagínense también con qué actos de amor, de adoración, la Santísima Virgen besaba sus santas llagas, con las cuales Él redimió a toda la humanidad. Debe haber sido una escena impresionante, que durante la eternidad no nos cansaremos de poder verla. ¿Y qué se habrán dicho? ¿Cómo habrá sido? La verdad que ahí sí, mismo viéndolo, debe ser muy difícil ponerlo en palabras. Solo nos toca a nosotros imaginar, meditar y ver ese amor que la Santísima Virgen tenía por nuestro Señor Jesucristo y también el amor que nuestro Señor Jesucristo tenía por su Santísima Madre. Y aquí quiero leer con ustedes también unos trechos del libro que Monseñor Juan, nuestro fundador, escribió sobre la vida de la Santísima Virgen, basado pues en muchísimas visiones y revelaciones, y que nos cuenta un poco de cómo habrá sido todo esto. Ahora, perdón que perdí la página. Al llegar a la noche de aquel sábado, una luz comenzó a rayar en el espíritu de María, todavía ofuscado por la prueba. Para hacer que su martirio fuese más meritorio, Dios quería que ella aún venciese en su alma un último combate. Recordemos que la Santísima Virgen mantuvo la fe, pero no quiere decir que fue algo fácil para ella. Y aquí es donde entra lo lindo, el mérito, que ella la mantuvo a pesar de las dificultades. Así como en la encarnación del Verbo había tenido lugar en el momento en que Nuestra Señora había terminado de concebir en su mente la imagen del Mesías, sufridor y redentor, la resurrección se daría cuando ella consumase en su corazón la figura del Mesías glorificado y exaltado. Esto es lindísimo. Nos cuentan que cuando la Santísima Virgen meditaba en cómo sería el Mesías, cuando ella por fin lo concibió en su mente, fue en ese momento que el arcángel San Gabriel se aparece para anunciar que ella sería la madre del Salvador. Y aquí Monseñor Juan hace una relación con esto, con la resurrección, que ella también tenía que imaginar en su mente, concebir en su mente cómo sería Jesucristo resurrecto y glorificado. Así, la misma llama de fe que había sustentado la semilla de la iglesia aquel día, por fin se cristalizaría en la certeza de la resurrección. Entonces, ella empezó a pensar, rezar y meditar en todas las glorias que su Hijo debería recibir por el cumplimiento de su misión entre los hombres. Y al terminar aquella oración ante Dios, se operó la unión del alma santísima de Jesús con el purísimo cuerpo que reposaba en el santo sepulcro. Eran las 3 de la madrugada del domingo. La luz emanada del sagrado cuerpo de Jesús durante la resurrección fue tan intensa que empalidecería incluso la propia luz del sol. En pocos instantes, él se encontraba ya de pie en el interior del sepulcro, después de atravesar el bendito sudario que lo había envuelto, el cual, además de ser una preciosa reliquia de la pasión, se volvió evidencia de la resurrección. Ya hicimos también un programa que vamos a dejar aquí para aquellos que deseen ir sobre el Santo Sepulcro y cómo es una verdadera prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquellos que todavía no lo han visto, después de terminar esta charla, les invitamos a que también vayan y vean ese video sobre el Santo Sepulcro, sobre el Santo Sudario. No hay palabras en el vocabulario humano para describir la gloria de aquella escena, cercada por luces deslumbrantes y cánticos angélicos. Una inmensa alegría invadió el espíritu de Nuestra Señora, pues ya antes de aparecérsele, Jesús la visitó en su corazón.
Se podría decir que si ella murió místicamente con su divino Hijo a los pies de la cruz, con él también resucitó en la madrugada de la Pascua. Y una vez que María era el paraíso de Dios, y por lo tanto del Verbo encarnado, él deseaba iniciar en su interior un nuevo régimen de gracias que concedería al mundo y que tendría como punto de partida la victoria retumbante del bien, el mayor golpe recibido por el demonio en toda la historia, la resurrección. Y esto nos tiene que llenar a nosotros de alegría, de ufanía. Con la resurrección, nuestro Señor Jesucristo venció al demonio. Ese fue el mayor golpe que él recibió. Y es con lo que él consumó, por así decir, toda la salvación de la humanidad. Poco después, una fuerte luz iluminó la oscuridad del cuarto de la Santísima Virgen, y una divina presencia dispersó por fin, junto con las tinieblas de la noche, las pruebas por las que el alma de María estaba pasando. Era su adorable Jesús, que venía a encontrarse con ella antes que con nadie más. A excepción de unos ángeles que permanecieron de guardia en el Santo Sepulcro, lo acompañaron todos los coros celestiales, que cantaban a su alrededor músicas inefables, nunca oídas por la Santísima Virgen. De las llagas de Jesús salían rayos de una luz clarísima, y su cuerpo resplandecía como el sol, irradiando intensamente su divinidad. La emoción, el júbilo y el encanto dejaron abrazado el corazón de María, el cual, después de haber soportado los peores padecimientos que una madre podía concebir, en aquel momento sintió la consolación, superó el dolor de todas las espadas que habían traspasado su alma. Y aquí pues ya nos vamos acercando un poco al final de esta meditación sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es la siguiente. La liturgia que nos habla propiamente del tiempo de Pascua, del tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos habla mucho del testimonio. El testimonio que todos nosotros tenemos que dar. Testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos? Id y sed testimonios de mi resurrección. Ser testigos de su resurrección. Ahora, ¿cuál es la forma de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo? Es con la vida, es con el ejemplo. Es demostrar con nuestra vida en la victoria del bien sobre el mal. El mal puede parecer dominar el mundo, pero ¿qué es el mal comparado con Dios? El mal no es nada. Dios con un soplo puede acabar con el mal. Dios permite el mal justamente para glorificar más a su divino Hijo, para glorificar más a la Santa Iglesia. Podríamos hacer una analogía con los días de hoy. La Santa Iglesia puede parecer que está dentro de un sepulcro, encerrada, enclaustrada. Quizás nadie la ve, pero podemos decir que la Iglesia jamás está en una completa oscuridad. Al contrario, la Santa Iglesia a lo largo de la historia siempre ha tenido y tendrá almas que, como María Santísima, mantuvo la fe después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la resurrección, almas que mantendrán la fe en la resurrección de la Santa Iglesia. No es que la Iglesia murió, porque la Iglesia es inmortal, pero podríamos aplicar una resurrección de la Santa Iglesia y también como que una muerte de la Santa Iglesia oculta a los ojos de este mundo. Y todos nosotros, usted que me está viendo, somos llamados a ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero terminar con una analogía que hacía el doctor Plinio Correa Oliveira sobre el Santo Sudario. Él decía que el Santo Sudario, como nosotros dijimos en el podcast que grabamos sobre él, es una fotografía de Dios.
Es una imagen de Dios. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿será que es la imagen más perfecta de Dios? No. La fotografía más perfecta de Dios, por así decir, era el corazón inmaculado de María. Ella fue la testigo número 1, aquella que testimonió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros somos llamados, junto con María Santísima, a ser esos testigos. Pidamos a la Santísima Virgen María, ella que es esa imagen fiel de nuestro Señor Jesucristo, para todos nosotros, esa certeza de la victoria que ella tenía en su corazón, que ella tiene en su corazón, la infunda en nuestros corazones. Y así, llenos de fe, podamos todos juntos llegar un día a la victoria de la Santísima Virgen, que es la victoria nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Llegar al reino de María, como tantos santos lo profetizaron. Así que para terminar, vamos a pedir esa gracia, rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Resurrección, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Confianza, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.